¿Cómo debe de hacerse la distribución de los recursos? Que evidentemente tiene que estar basada en un asunto de equidad, sustentado en la cantidad de población, territorio, marginación que hay en nuestras propias delegaciones, población flotante, y no en una forma oscura. Eso es lo que estamos discutiendo de fondo y esperamos que haya un antecedente, porque eso no solo ocurre en la Ciudad de México, inclusive ocurre en términos federales. ¿Cómo le fue a Tlalpan? ¿Cuántos recursos recibieron? Si se hubiera distribuido los recursos adicionales de acuerdo con la fórmula que establece la ley de ingresos, nos hubieran tocado alrededor de 120 millones de pesos más. ¿Cuántos? 90 millones. Es decir, deberían de haber sido cerca de 210 millones. No solo es un asunto de que requerimos más recursos las delegaciones. El fondo es la equidad en la distribución de los recursos y finalmente al hacerlo así están violando los derechos humanos de los habitantes de nuestras delegaciones. No estamos peleando por recursos para Xóchitl Gálvez, para Claudia Sheinbaum, para Rigoberto Salgado. Estamos luchando por recursos para los habitantes de nuestras delegaciones. A ver. Pues a ver, Miguel Hidalgo. A ver, mira, Miguel Hidalgo es una delegación que le aporta muchísimos recursos al gobierno de la ciudad. Es una delegación que mínimo cerca de un 20% de los ingresos del gobierno de la ciudad vienen de esta delegación. Yo no estoy pidiendo que a la delegación Miguel Hidalgo le den los 6,000 millones de pesos de predial. Yo no estoy pidiendo que nos den más de lo que merecemos, pero sí me parece de entrada que es insuficiente que a la delegación le asignen el 1% del presupuesto total. Por ejemplo, yo no he visto una cobija del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Desarrollo Social. El gobierno de la ciudad se queda un gran porcentaje de los recursos públicos y los distribuye, pues mejor el diputado Romo anduvo distribuyendo cobijas, ¿no? Entonces pareciera que los recursos públicos los utilizan con fines electorales y eso es lo que no estoy de acuerdo. Lo que nosotros vemos solo es lo que nos etiquetan, porque lo de las secretarías, por ejemplo, de SEDECO no nos ha bajado un solo mejoramiento de mercado. Porque esa parte de los recursos es muy opaco, lo asignan como quieren, como les viene en gana y eso creo que está mal, porque no nomás es los recursos que nos asignan directamente, es lo que se queda en las secretarías y como te digo, de desarrollo social nunca nos han dicho hay tantas cobijas para la gente marginada de tu delegación. Nosotros hicimos una evaluación para asignar los programas con la UNAM. No la hice yo con fines políticos, vino la UNAM y evaluó quiénes son los 3,000 adultos con más niveles de pobreza. Bueno, creo que podríamos trabajar de manera coordinada con el gobierno de la ciudad en esta materia. Entonces, de los 2,000 millones de pesos que nos asignaron, sí son insuficientes a una delegación que paga prediales de 300,000 pesos al año y que los habitantes de Las Lomas dicen, hace 50 años que no nos cambian el pavimento, hace 50 años que no nos cambian las tuberías. ¿Y qué les digo yo? Sigan pagando predial, sean obedientes, miren, algún día nos va a hacer justicia la revolución. Pues no, llegó el momento de levantar la voz y de levantarla fuerte, porque yo no estoy de acuerdo en estos fondos que se les conoce como los fondos moche, la verdad. Entonces, sí estamos aquí y ojalá los ministros nos escuchen, porque creo que es una enorme oportunidad del que el presupuesto, no solo de la Ciudad de México, sino de este país, se distribuya de una manera ética y transparente. Oye, pero es personal el asunto. Yo te veo muy cercana al gobierno de la Ciudad de México y ahora veo que estás haciendo... A ver, no, ni siquiera es un tema contra Mancera, ni siquiera, yo creo que nunca hemos puesto en la discusión el centro de cómo se debe distribuir el presupuesto. Y si a Iztapalapa le deben de tocar 500 de esos 3,000, que le toquen 500 a Iztapalapa, pero que digan por qué le tocaron 500, ¿no? O sea, me queda claro que la delegación Miguel Hidalgo subsidia a otras delegaciones. Yo estoy de acuerdo con ese subsidio, pero es una delegación que también tiene colonias pobres. Es una delegación que tiene problemas con sus escuelas. Tengo escuelas del siglo pasado que tienen techos de asbesto y que están en unas condiciones lamentables las escuelas. Entonces, yo también tengo que hablar y qué bueno que le perdonen el predial a otras delegaciones y el agua potable. Estoy en contra de eso, pero sí creo que en esta se pasaron. O sea, sí me parece y bueno, yo respeto al doctor Mancera, no soy una mujer, soy una mujer institucional, soy una mujer que no pertenezco a ningún partido político, fui invitada por el PAN, pero ya saben de qué estoy hecha, ya saben que soy una mujer que dice lo que piensa. ¿Qué esperas de la Suprema Corte? Yo espero que esté a la altura de lo que este país necesita. Este país necesita árbitros
Creo que justamente los asambleístas deberían de ser esos otros árbitros, pero pues una manera es darles a repartir dinero. Y eso también sucede en el poder, en la Cámara de Diputados Federal. Y es una manera que el Ejecutivo, pues de alguna manera, controla. Y si los tres poderes no equilibran, pues este país no tiene futuro. Entonces, nuestra esperanza es una tercera instancia que es la Corte, la que puede definir esto. Cuando dos poderes no, de alguna manera, no hacen justicia, como fue el caso ahorita de la Asamblea, pues yo diría que la Corte podría intervenir. Hay un precedente ya en 2005, en el sexenio de Fox, donde se declaró una controversia inconstitucional por el presupuesto a nivel federal. ¿Pero ustedes están que regresen esos recursos? No, que se redistribuya de acuerdo a una fórmula y que la Corte, lo que yo esperaría es que diga, establezcase la fórmula. Benito Juárez, por ejemplo, se queja de que recibe poco recurso de entrada. Bueno, vamos a diseñar entre todos la fórmula. Si en algún momento fue discrecional porque eran delegaciones políticas y no se hizo y se ha venido arrastrando ese vicio, que se rediseñe la fórmula y yo creo que debería haber más recursos para las delegaciones en general. Del paquete, pues por lo menos una tercera parte debería ser para las delegaciones. Pero aplicaría para el 2018 en este ya. Bueno, podría ser retroactivo al 2017, pero si dejamos un precedente y nuestros vecinos se benefician, yo creo que de entrada debe haber más recursos, una bolsa más grande para las delegaciones. Porque te digo, Miguel Hidalgo ejerce el 1% del presupuesto total del gobierno de la ciudad. Delegado, Tláhuac. Pues mira, Tláhuac tiene el problema desde siempre, ha sido considerada una delegación periférica, siempre ha carecido de la atención presupuestal. Esta vez con la Suprema Corte de Justicia esperamos que el presupuesto pueda plantear una fórmula que haga una justicia distributiva a nivel presupuestal. Tenemos años, igual como lo dijo ya Xóchitl, en donde nunca han pavimentado nuestra delegación, igual menos en los últimos 3 jefes de gobierno nuestra delegación ha sido pavimentada en las vías primarias. Somos una delegación importante en el concierto de la ciudad. Los servicios ambientales que proporcionan deben ser reconocidos y debe darse un trato para mejorar la infraestructura social de la que carecemos ahora. Nuestra delegación se va empobreciendo cada año cuando en un ejercicio presupuestal sano debiera generar mejores condiciones de vida para los habitantes y esta ciudad no debe tener habitantes ni de primera ni de segunda. Todos somos iguales y es lo que venimos a plantear aquí, que un ejercicio o un pronunciamiento de la Suprema Corte pues genera equidad para los habitantes de la ciudad. ¿Venganza por la alternancia que se diera en Tláhuac, específicamente PRD, Morena? Pues no lo creo, en todo caso sería desconocimiento. No se toma en serio el papel protagónico que tienen los asambleístas, que se estudien a fondo cuál es la infraestructura social que requiere cada delegación, cuál es la naturaleza de cada delegación y en su momento en esas proporciones se les otorga el presupuesto. Por eso lo que resuelve es una fórmula que es el planteamiento que ahorita vamos a tener. ¿Cuál sería esta fórmula? Pues tiene que ver primero con población, con pobreza, con infraestructura en cada delegación, cuáles son las necesidades. Eso hay una fórmula incluso que a nivel federal la Constitución la está planteando. ¿A Tláhuac con lo que le quitaron no opera correctamente? No operamos, nos están quitando 120 millones de pesos. ¿Y eso para cuándo o para dónde estaba destinado? Pues está destinado a infraestructura social, nos faltan centros de salud, escuelas. Tenemos, nadie se hace cargo de las escuelas con la famosa reforma educativa, tenemos un vacío. La autoridad inmediata para el ciudadano, para los estudiantes, es el jefe delegacional y nos dejan amarrados de las manos. ¿Con qué atendemos? Problemas históricos de drenaje, de agua potable, infraestructura envejecida, ya incluso son cuestiones de salud pública que no podemos atender porque no tenemos el presupuesto para hacerlo. ¿Y cómo le hacen entonces? ¿Cómo están llenando este vacío? Pues vamos resolviéndolo, haciendo una redistribución al interior de nuestras delegaciones, resolviendo lo urgente, cuando todo lo que tenemos que resolver son todos los problemas que tienen las delegaciones. Y si me preguntan cómo atendemos el tema del campo, pues se complica más el asunto. Digo, hace un año luchamos por tener un fondo de ruralidad para las delegaciones del sur para las delegaciones rurales del Distrito Federal, pues todavía me pregunto dónde se ejerció ese recurso, no sé si ustedes pudieron ejercerlo. Digo, entonces debemos tener mucha claridad en el ejercicio presupuestal como lo define la Constitución. Un solo peso no se puede gastar si no tiene destino de gasto. Y aquí uno de los problemas que tiene este presupuesto es que no se define para qué es. ¿Llamado a Mancera a la Asamblea? Pues que en el caso del jefe de gobierno él tiene una bolsa importante con la que puede compensar en todo caso a estas 5 delegaciones que hoy estamos planteando la controversia. ¿Y a la Asamblea?
Pues en la Asamblea, digo, el presidente se va a sentar aquí en la Suprema Corte, ese presidente seguramente orientará las discusiones del próximo presupuesto del 2018. O sea, a Miguel Hidalgo si le dejaran el predial, pues tendríamos 6,000 millones y no pediríamos un peso adicional. No, este es el tema. Yo lo que creo es que la bolsa que asignan las delegaciones es poca para las demandas que tenemos las delegaciones, sobre todo en delegaciones como la mía, donde la presencia del gobierno de la ciudad es mínima. Hay otras delegaciones seguramente pues tienen más presencia y también habría que preguntar por las ampliaciones líquidas que luego les dan algunas delegaciones, ¿no? Gracias, Xochitl. Por el gasolinazo, ya se nos murió el aumento y como ustedes saben, Xochimilco tiene varias situaciones que ameritan otro trato. Les hemos estado insistiendo que Xochimilco necesita otro trato. ¿Por qué? Porque es zona patrimonio. Es zona patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos la necesidad, el año que pasado con parte de estos recursos hicimos rehabilitación, cambio de drenajes, que eran los drenajes que caían hacia la zona lacustre, que es el centro de la declaratoria. Pues con este recorte o falta de recursos, pues nos impiden continuar con esas acciones de cambio de agua, de redes de agua, de drenaje, que empezamos en los barrios céntricos de Xochimilco y en los pueblos aledaños que colindan con la zona lacustre, y para eso son importantísimos estos recursos. Lo que estamos haciendo en Xochimilco es, las acciones de gobierno están destinadas a mantener a Xochimilco como patrimonio cultural y natural de la humanidad. Esa es la especificidad de Xochimilco. Y ahí entra todo, tanto los 17 barrios como 14 pueblos. Ahí tenemos problemas graves de vertido de aguas municipales, es decir, públicas, a los canales. Es la mayor fuente de aguas negras que caen a los canales. Ya empezamos la sustitución. Pueden ir a ver, se gastaron 124 millones de pesos, producto de este esfuerzo que se hizo el año pasado, y hoy pues quisiéramos, como ya lo mencionaron otros delegados, que el jefe de gobierno tiene los mecanismos para resarcir esta pérdida de recursos que tuvimos. ¿Una bolsa de cuánto estamos hablando que tiene el jefe de gobierno? Pues miren, nosotros decimos que por lo menos, según las cuentas que hace nuestra bancada, de por lo menos 25,000 millones de pesos. Pues es lo que nos dan nuestras cuentas. De ellos se aprobó un presupuesto de 204,000 millones de pesos y nosotros decimos que existen 25,000 millones de pesos más, no porque nosotros lo digamos, las cuentas públicas ahí están, eso lo hemos estado insistiendo. Es algo que ahí está, lo pueden comprobar, no es una invención de nosotros, y si hay esos recursos públicos, pues que se utilicen para las necesidades de las delegaciones. Nosotros somos la puerta de entrada a todos los ciudadanos, a todos los servicios, y creo que se puede lograr. Yo apelaría a la sensibilidad del doctor Miguel Ángel Mancera, que viendo las necesidades de las delegaciones, y en mi caso, de Xochimilco, podamos contar con esos recursos. Insisto, la especificidad de Xochimilco es igual que la que estamos aquí, en donde estamos parados. El centro histórico de Xochimilco tiene un hermanamiento, somos siameses en la declaratoria de patrimonio. Y si aquí se ha invertido tanto, pues requerimos que se invierta también en la zona patrimonio. Esa es la característica. ¿Y ahorita en estos momentos cuánto necesitan para reparar el asunto que tienen allá en los canales? En el caso de los canales, ayer hubo una reunión de los técnicos de la delegación de sistema de aguas y será hasta el viernes aproximadamente cuando tengamos ya una estimación de qué se requiere hacer y cuánto cuesta. Abelino, se dijo que esta grieta tiene más de 12 años. ¿Por qué no se ha No, miren, yo les explico, espero no alargarme. Miren, nosotros elaboramos un atlas de riesgo de la delegación. El año pasado nos fue entregado y en ese atlas de riesgo están marcadas una serie de fallas geológicas que recorren ese lugar y otros lugares de Xochimilco,
y es lo que se manifestó, no tiene 12 años. En 1981 surgió ese mismo problema en ese mismo canal, ahí tenemos los registros gráficos, y no es que se haya surgido de la nada, es un proceso natural, geológico, que tenemos ahí en esa zona, exactamente en ese sitio. Nosotros tenemos detectado en el Atlas de Riesgo Delegacional, que les insisto, se mandó a hacer por este gobierno, ahí pasa una falla geológica. Entonces hay riesgo de que se presenten otras grietas. Mira, ahorita las pérdidas están evaluando, pero sí te puedo decir ya en números concretos, porque ya se avanzó mucho en el censo, de prestadores de servicios turísticos de forma directa, están afectados 400 prestadores de servicios turísticos entre remeros y propietarios de canoas. ¿Por qué digo que es 540? Todavía nos falta otra etapa. Y están afectados en su economía. Como ya lo mencioné, este seccionamiento de canales lo que afecta es la navegabilidad, la navegación. Pero todos los 9 embarcaderos de Xochimilco están funcionando, incluyendo donde sucedió el hecho. Lo que pasa es que se hace más lento la navegación de las canoas, y eso evidentemente, al hacerse más lento, provoca que haya menos ingresos. ¿Realmente es suficiente? Y si el hecho de que bueno, él puede hablar por Benito Juárez, él no puede hablar por Miguel Hidalgo, porque la que gobierna Miguel Hidalgo soy yo, y yo digo que es insuficiente. Lo que se busca es descentralizar el presupuesto o aumentarlo, porque descentralizar es quitárselo de las manos. Distribuirlo equitativamente, o sea, y distribuir más porcentaje del que hoy se le ha dado a las delegaciones. ¿Equitativos por población o por densidad? Hay que sumar todo. Yo también subiría la aportación. Yo también lo subiría por lo que aportamos las delegaciones. ¿Cuánto predial pagamos? Que haya un porcentaje de ese predial que pagamos, para que también haya un incentivo de las delegaciones a cobrar predial. Entonces, yo diría que ese es el tema. De entrada, mayor porcentaje de las delegaciones, a todas, ese es un tema. 2, una fórmula que sea transparente. Yo he dicho, si a Iztapalapa le van a dar 500 más y a Miguel Hidalgo solo 50, pues que así sea, pero con una fórmula. ¿Hay división dentro del PAN con No, para nada. No, el presidente Anaya sabe que estoy aquí y le expliqué las razones por las que estoy aquí. O sea, ellos cuando me invitaron a ser candidata saben que yo soy un paquete entero donde la honestidad, la dignidad van por delante, y creo que el trato que se le dio a Miguel Hidalgo no es el que debe tener. ¿La dignidad de la vida de los ciudadanos tiene partidos políticos? No. El tema de los ciudadanos es un tema que nosotros representamos. No soy yo como Xochitl, soy la delegada de ciudadanos del PRD, de Morena, del PRI, del PAN, y sin partido, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que verdaderamente necesita la delegación? Pues mira, yo creo que 2.500 millones, 3.000 millones al año sería un presupuesto razonable, equiparable con lo que pagan los ciudadanos de Miguel Hidalgo de predial. En total cerca de 2.100 millones de pesos, menos que el año pasado, y como bien decía Xochitl, aquí el tema no es... Claro que peleamos por nuestras delegaciones y sus carencias. 70% de la población en Tlalpan no tiene drenaje. Gastamos 120 millones de pesos en pipas cada año para poder distribuir agua, lo que significa que requerimos infraestructura de agua potable. Entonces, claro que las carencias son enormes, pero el fondo aquí del tema es la distribución equitativa de los recursos, tomando en cuenta población flotante, infraestructura, servicios ambientales, territorio, etcétera. Ahora sí. Muchas gracias. Ya solo para precisar. Pásenle, por favor, una vez, sí, ya pasamos aquí porque está muy pequeño el lugar. Órale.
A un lado de las cámaras. Nada más tenemos apuestos de la persona. Nada más. No, eso sí pesan. Sí. No te cargaron uno, pero... Ha de pesar. ¿Quiere que me haga para atrás? No. Ya se completó. Permítame, por favor. Mire, nada más voy a utilizar la primera hoja. Acá la no tiene dónde le hagamos la anotación. Después de las firmas, ¿se quiere o aquí arriba? No va a caber todo. Ah, Sí, no va a caber todo esto. Pero de todos modos, bueno, vamos a hacerlo en chiquito. Bueno, permítame, por favor. gracias. Le devuelvo. Esto es lo de su copia. Le quedo nada más con la primera hoja del acuso de recibo para recibirlo. Permítame, por favor. Gracias. Nos pachamos a Belino. Sí. Queremos. Miren el Xochimilco. Ahí nos enamoramos a Belino. A la otra nos invitas a Ahí nos enamoramos. traquineros, Esas ya que está traquineras. Perdón. Muchas gracias, ¿eh? Acá, ¿qué más? Ahí Posen, se posen. enamoraron en Xochimilco. Cuernos, Yo ahí me enamoré. Mira, ese es el encanto de ese pueblo. Uno pensaba que estaba en Venecia ya. Derecha, izquierda, arriba, abajo, Al centro. para adentro.